con el tiempo, ya. Entonces, vamos a hacer esta clase de hoy, que es de inflamación aguda. Esta clase, aparte de ser una clase dentro de un programa, ¿cierto? De un módulo súper importante que es patología humana, tiene una trascendencia muy, muy, muy importante, porque si ustedes aprenden hoy día el mecanismo de la inflamación aguda, que seguramente tienen algunos antecedentes previos, si logran entenderla y, y la logran meter en su cabecita para el resto del tiempo, van a tener la posibilidad de explicar muchísimos, muchísimos, muchísimos eventos que le ocurren al ser humano en todo su cuerpo y particularmente en la boca para el odontólogo, ¿cierto? Entonces es un proceso biológico que está absolutamente relacionado con la vida misma, digamos, con la vida diaria. Entonces es realmente trascendente. Y entonces lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible para que a ustedes les vaya quedando claro. Si hay alguna duda mientras yo estoy explicando, eh, me hablan por micrófono, abren el micrófono y me hacen la consulta nada más. ¿Ya? Yo voy aquí a minimizar esta pantallita para que no vernos tanto. Entonces vamos a comenzar con inflamación. Entonces, ustedes en las clases anteriores habían revisado que las células podían recibir alguna noxa, alguna injuria, algún daño, que podía tener alguna acción sobre ella. Una primera acción era que estimulara a la célula a generar algunos cambios en su interior para adaptarse y seguir funcionando a pesar de que estuviera esta noxa. O, si esta noxa era un poquito más intensa, podía llegar a generar una lesión. Y esta lesión podría ser con características de reversibilidad, o sea que podía esta lesión poder sanarse, por decirlo así, recuperarse, o cuando pasaba algún nivel, ¿cierto? Un punto crítico, un punto de no retorno, esta lesión ya se volvía irreversible y probablemente la célula iba a otro camino que es la necrosis celular, la muerte, ¿cierto? Y en esa muerte habían varios tipos que ustedes estudiaron, pero principalmente dos, que era la necrosis y la apoptosis. Son los dos tipos de necrosis. Entonces, la necrosis siempre va a venir de la mano de una noxa, ¿cierto? De una noxa, porque es un fenómeno patológico. Sin embargo, la apoptosis a veces era parte de un proceso biológico normal que debía ocurrir así. Y otras veces también era parte de un proceso patológico. Pero eso era lo que consideraba a la célula individual. Pero tenemos acá otra situación que es el tejido. ¿Qué pasa con los tejidos cuando reciben un estímulo de una noxa? ¿Cómo responde el tejido en su conjunto? Esa es una pregunta distinta. Entonces, aquí aparece el concepto de inflamación, porque ahora son los tejidos los que responden, no las células. Y ahora pasamos a otro nivel, que es la respuesta del tejido. Y una de las respuestas de los tejidos es la inflamación, ¿ok? Que se considera una respuesta biológica. Esto analicémoslo al tiro, porque es una respuesta biológica, no es una enfermedad, ¿ok? Cuando el cuerpo instala esta respuesta inflamatoria, no es porque esté enfermo, al contrario,
es porque está completamente sano y reacciona a una anoxa, a un agente injuriante. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante que pongamos en contexto, porque en la generalidad de las personas se asume que la inflamación es una enfermedad y por eso hay que combatirla. Por eso hay antiinflamatorios, por eso la gente toma remedios para diferentes problemas inflamatorios. Pero eso es porque la inflamación, como vamos a ver más adelante, podría generar daño en los tejidos. ¿Ya? Podría generar daño y de hecho lo hace. Pero en su inicio, en su filosofía, digamos, en su concepto principal, la inflamación es una respuesta de nuestro cuerpo para beneficiar al cuerpo. De ninguna manera lo quiere dañar. Ese es en el inicio. Pero, vuelvo a insistir, a poco andar de este proceso inflamatorio, y sobre todo cuando se transforma en crónico, puede generar daños. ¿Ok? Pero es una respuesta biológica, que es coordinada, fíjense acá, coordinada, absolutamente coordinada. ¿En qué se basa esto? En que ustedes van a ver después que para que se produzca la inflamación se necesitan muchísimos elementos que participen. Entonces, si no hay una coordinación, esto sería el desbande más grande y efectivamente, si fuera descoordinado, esto ya en general sería una patología. ¿Ok? Y de hecho, cuando hay enfermedades en que la inflamación no sigue el curso habitual, eso sí se transforma en una patología inmediatamente. Pero la inflamación que ocurre a diario, ¿cierto? Que nosotros hemos vivido, cada uno de nosotros, es una estructura de los tejidos súper coordinada y al mismo tiempo compleja, porque ya les decía que hay muchísimas cosas que se tienen que engranar, coordinar, ¿cierto? Funcionar al mismo tiempo y de manera ordenada. ¿Y qué hace el organismo ante el daño celular, ¿cierto? Producida por diferentes agentes, muchísimos agentes, de todo orden, de todo tipo, físicos, como las temperaturas, un golpe, por ejemplo, químicos, como alguna quemadura por algún ácido, ¿verdad? O biológico, por cualquier tipo de microorganismo. Ustedes ya han visto inflamación por bacterias, por virus, por hongos. Están viendo ahora, están viviendo lo que sucede con el COVID y toda una respuesta de citoquinas que se producen en el enfermo por COVID, ¿cierto? Que también son respuestas inflamatorias súper exageradas. ¿Ok? Entonces, esta es una primera definición y fíjense que hay varias palabras que ustedes tienen que poner en contexto, hay que fijarse. Primero que es una respuesta biológica, ya entendimos eso. ¿Sí? Sacarnos el concepto de que la inflamación es una enfermedad. ¿Se puede transformar en algo, en un proceso patológico? Claro que sí, pero en su inicio es una respuesta biológica absolutamente normal y beneficiosa para nosotros. Es coordinada, es compleja, ¿cierto? Porque hay muchos elementos que participan y todos funcionan en forma coordinada ante una respuesta de los tejidos ante estos agentes físicos, químicos, biológicos, cualquier cosa, dependiendo de su concentración o su intensidad, ¿cierto? Podría transformarse en una anoxia. Entonces, la inflamación ocurre en los tejidos, ¿ok? Pero no en todos los tejidos. Esta es otra cosa súper importante. No en todos los tejidos. Ocurre solo en los tejidos conectivos que tienen vascularización, que tienen sangre de por medio, que transitan
en las arterias, las venas, la sangre y todos los elementos que lleva la sangre. En esos tejidos, que por cierto son la mayoría en nuestro cuerpo, ocurre el proceso de inflamación. Hay algunos tejidos en nuestro cuerpo que no tienen vascularización. Por ejemplo, como tenemos acá escrito, el esmalte dentario, que es lo más cercano a ustedes, ¿cierto? Pero también está el cartílago o la córnea en nuestros ojitos. Entonces hay varios tejidos que son sin vasculatura, sin sangre. Entonces, la defensa de esos tejidos ocurre por los tejidos conectivos vascularizados que están en su periferia, que lo acompañan. ¿Ok? Y es de carácter protector, eso ya lo dijimos, porque permite, miren, destruir los agentes físicos, químicos o biológicos, atenuar, porque si no son capaces, acuérdense que depende de la intensidad, de la concentración de un elemento, si esta inflamación no es capaz de eliminarlo completamente, por lo menos va a tratar de atenuarlos. ¿Ok? Y por último, mantener localizado, porque muchas veces el sistema de inflamación no es capaz de destruir. Ya, perfecto. Tampoco es capaz de atenuarlo. Pero cuando no puede hacer eso, le forma una barrera al agente biológico o físico o químico, una barrera para tratar de mantenerlo lo más localizado posible. Esto generalmente se da más en los biológicos, es decir, un virus, una bacteria, por ejemplo, el de la tuberculosis, ¿cierto? Que es una bacteria, como no la puede destruir el proceso inflamatorio, la encierra en un granuloma. Está dentro de un tejido crónico que hace que permanezca esto de forma inactiva. ¿Se fijan? Varias cosas que hemos visto acá de la inflamación como lo más importante. Repasemos porque el que entiendan esta primera diapo va a ser fundamental para que lo que sigue en el futuro. Respuesta biológica coordinada y compleja, ¿cierto? Ante agentes físicos, químicos y biológicos, es decir, reúne a prácticamente todo lo que hay en el medio externo, ¿cierto? Pero también en el interno, es decir, hay situaciones internas de nuestro cuerpo que también podrían producir inflamación. Por ejemplo, el ácido gástrico, ¿verdad? En que se altera el ambiente del estómago y ese ácido que normalmente no produce daño, podría llegar a provocarlo. ¿Sí? Por ejemplo, también en el intestino, que hay millones y millones de bacterias, pero todas son bacterias buenas, que no causan inflamación. Pero por alguna razón, porque hay un estrés, porque hay un cambio de alimentación, etcétera, etcétera, porque estoy preocupado, cambian las condiciones en el intestino y ahora estas bacterias pueden provocar irritación, pueden provocar inflamación. Entonces, esos son ejemplos de estímulos internos. Y de los externos, bueno, tenemos todos los virus, las bacterias, el polvo que hay en suspensión, la contaminación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que yo me rasguñe con una rama, que me muerda un perro, lo que sea, lo que se le ocurra, en el medio externo puede ser transformarse en una nox. Bien, lo otro, perdón, lo otro importante es que recuerden que esto va a ocurrir solo en los tejidos que tienen vascularización, que hay sangre de por medio. Ustedes han visto que cuando se rompe la piel, les sale sangre. Por lo tanto, ahí podemos tener inflamación. Si se rompe en el labio, por ejemplo, les sale sangre, podemos tener inflamación. Si se guinzan un tobillo, ¿cierto? Ahí hay tejido muscular, hay articulaciones, ¿verdad? Hay huesitos involucrados, y como se hincha el tobillo, digámoslo así simple, después vamos a cambiar las palabras, como se hincha, hay sangre, ustedes saben que también puede haber vascularización. Pero hay partes del cuerpo que no la tienen. Esmalte,
cartílago y la córnea del ojo, por algunos ejemplos, ¿ya? Bien, sigamos ahora con nuestra, por último, ¿cuál es el final? Destruir, atenuar o aislar el agente patógeno, aislarlo del medio, del resto del cuerpo. Ya, perfecto. Eso es inflamación. La inflamación funciona en principio para eliminar una causa, ¿cierto? Para eliminar una causa. Pero esta causa muchas veces provoca daño. Antes de que yo la elimine, ha alcanzado a producir daño. Por lo tanto, esta inflamación también va a estar relacionada con el proceso de reparación de ese daño. ¿Ok? Y que comienza a formarse, todas las vías de reparación comienzan a formarse casi inmediatamente que la noxa empieza a generar el daño. Son respuestas paralelas, ¿ya? Entonces, están íntimamente ligadas. No va a haber nunca reparación si es que la inflamación no ha cumplido su papel de destruir, atenuar o aislar la noxa. ¿Ok? Y esta reparación que estamos viendo acá, tiene dos formas de producirse. Una, por una regeneración, que es la manera ideal de reparar el daño. Es decir, que si yo he tenido un daño en la piel, por ejemplo, lo que espero es que cuando se repare, nuevamente aparezca piel, tal cual como era antes. O si me rompo un huesito, la idea es que vuelva a producirse el mismo tipo de hueso. O sea, se repare, se regenere con el mismo tejido. ¿Ok? Lo más común que ustedes conocen son los epitelios. Esos son los que tienen la mayor capacidad de regeneración. ¿Y dónde hay epitelio? En la piel y en las mucosas. ¿Qué mucosa? Por ejemplo, la mucosa oral. Ustedes muchas veces le habrá ocurrido que se han mordido, ¿cierto? Masticando algo, uy, de repente se muerde en la mejilla y se forma una úlcera. Entonces esa úlcera después de unos días se recupera, pero no queda cicatriz, no queda nada, porque se volvió a formar el mismo tejido epitelial de la mucosa. Entonces ahí se reparó, primero se inflamó, después se reparó y se reparó con el mismo tejido. Pero lamentablemente hay otro tipo de reparación que se llama cicatrización. Cicatrización, que eso ocurre en algunos tejidos que no tienen una capacidad de dividirse, de repararse tan rápida. Entonces lo que ocurre es que la reparación se hace a expensas de un tejido fibroso, de puro colágeno. Y ese tejido fibroso colágeno se llama cicatriz. Esa reparación se llama cicatriz. Y por ejemplo, miren aquí en esta foto, tenemos un corte que puede haber sido por una operación quirúrgica, ¿cierto? O algún daño, ¿cierto? Se cortó con algo, con alguna lata, algún fierro, algo así, que le provocó todo este corte, una solución de continuidad aquí en la piel. Pero lamentablemente en esta persona la reparación fue a expensas de tejido colágeno. Seguramente porque este paciente tenía problemas en su piel o tenía problemas, por ejemplo, era diabético, entonces su capacidad de reparación no era la mejor, o la herida era muy profunda, entonces, o se infectó la herida en un principio, entonces la posibilidad de la regeneración pasó a segundo plano y aquí hay una cicatrización. ¿Se fijan? Esto es una cicatriz súper fea, ¿verdad? Esto es una reparación por cicatrización. ¿Qué ocurrió?
después de que hubo un proceso inflamatorio que trató de eliminar una noxa que provocó este daño. Probablemente la noxa haya sido un fierro, ¿cierto? El fierro no queda ahí, pero sí quedan trazas de metal, es decir, una cantidad de moléculas pequeñitas del metal, o a veces se contamina. El mismo fierro podría haber tenido bacterias o estuvo un tiempo expuesta al medio externo y rápidamente llegaron las bacterias, o las mismas bacterias de la piel se metieron a la herida. Entonces pueden ocurrir varias cosas que interfieren con el proceso de reparación ideal, que aquí habría sido tener piel y haber quedado mucho más lindo que esto. ¿Ya? Entonces, la inflamación, como ustedes pueden ver en su origen, es un proceso esperado, absolutamente necesario, porque se produjo un daño. Alguien tiene que reparar ese daño. Y ese quien repara el daño es la inflamación en un primer momento. Y después todos los procesos de reparación. ¿Ok? Entonces, todo comienza para eliminar el agente causal. Todo lo que está generando problemas en esta herida hay que eliminarlo. Y por eso llega todo el proceso inflamatorio. Pero a veces, como les vuelvo a insistir, se pasa de revoluciones este proceso inflamatorio y podría llegar a transformarse en una patología. Perfecto. Entonces llegamos a este cuadrito que explica muchos de lo que ustedes tienen que aprender. Estudiar inflamación sin el concepto de reparación estaría absolutamente errado, ¿cierto? La reparación no puede existir sin la inflamación. Y la inflamación no sirve de nada si posteriormente no hay reparación. Porque, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un proceso de inflamación, hubo el corte, ya se cortó la piel, y empieza la inflamación, y supongamos que tengo un proceso inflamatorio absolutamente exitoso. Elimina la noxas, elimina las bacterias, elimina la contaminación. Bueno, pero la herida, ¿quién la repara? La inflamación no va a reparar eso. Para eso tiene que existir el proceso de reparación posterior. ¿Ya? Y nuevamente, no va a haber nunca reparación si es que la inflamación no ha tenido un proceso exitoso también. ¿Ok? Van a haber momentos que van a conocer ustedes más adelante en que la inflamación no llega a término, es decir, no logra eliminar la causa completamente. Entonces la reparación también va a ser incompleta. ¿Se fijan? Dos conceptos absolutamente relacionados. Y un tercer concepto que ustedes tienen que relacionar y que no pueden vivir, no puede vivir solo, es el de la respuesta inmune. La respuesta inmune absolutamente inseparable de la inflamación. ¿Por qué? Porque la inflamación en un tejido vascularizado se realiza a través de todos los elementos que tiene la sangre, ¿cierto? La sangre tiene glóbulos rojos que sirven para la oxigenación, el cambio de gases, pero también tiene glóbulos blancos que participan en la inflamación y proteínas plasmáticas que también participan en la inflamación. Y todos esos elementos celulares y las proteínas que se llaman elementos humorales, es decir, de los líquidos, todos ellos pertenecen a la respuesta inmune. Pertenecen a la respuesta inmune. Es decir, la respuesta inmune se realiza a través de los elementos que están contenidos en la sangre. ¿Y quién produce la inflamación? La sangre. ¿Ok? Entonces, no puede existir inflamación sin una respuesta inmune. Y no puede haber respuesta inmune sin los procesos inflamatorios. Entonces, si fijan, estos tres procesos están íntimamente relacionados. No puede haber reparación si hay problemas en la inflamación. Y no puede haber reparación si hay defectos en la respuesta inmune. ¿Se fijan? Y si la respuesta inmune es incompleta,
no va a haber reparación completa, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ir de un lado al otro y siempre van a tener la relación en estos tres elementos. Entonces, claro, hoy día estamos hablando de inflamación aguda, pero no podríamos hacer una clase de inflamación aguda sin hablar de reparación y sin hablar de respuesta inmune. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estos tres procesos se combinan, se ordenan nuevamente, es una estructura muy compleja, muy ordenada, ¿cierto? Y puede dar distintas respuestas y distintos resultados dependiendo de la noxa que comienza todo el daño y de los tejidos que van a participar. En general, todo esto tiene un promedio muy general, son los procesos muy parecidos en todos los tejidos del cuerpo. Sigue un orden muy establecido, pero hay algunas particularidades que se presentan en el cerebro, unas particularidades que se presentan en la inflamación del hígado, algunas particularidades pequeñas en el tejido óseo o mucoso, en fin. Pero el promedio, lo general, va a ser siempre lo mismo. ¿Ya? Perfecto, sigamos. Entonces, la inflamación no se da siempre de la misma manera. Tenemos dos tipos de inflamación. Una inflamación aguda y una inflamación crónica. En principio, lo que las caracteriza o la que las diferencia en principio, en lo más básico, es en el tiempo en que ocurre. Por ejemplo, la inflamación aguda siempre ocurre al principio y es de corta duración. Puede durar minutos, puede durar horas o algunos días, incluso unas pocas semanas, dependiendo del tejido y de la noxa. En cambio, la inflamación crónica es algo que lleva semanas, 3 semanas, un mes, 10 meses, años incluso, años, en que hay un proceso inflamatorio crónico. Por ejemplo, ustedes conocen muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, que es típico, muy sistémico, la artritis reumatoidea, eso es mucho más conocida. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que se basa en una respuesta inflamatoria crónica que dura toda la vida, ni siquiera algunos años, toda la vida. Entonces las personas tienen problemas en sus articulaciones, una inflamación, una artritis, ¿cierto? Potente todos los años. Claro, se manifiesta, por ejemplo, en la edad adulta, ¿verdad? Hay pocos niños con artritis en sus deditos cuando son pequeños, pero de la edad adulta ya puede estar de los 40, 50, 60 años, 10, 20, 30 años con artritis reumatoidea, una inflamación crónica. ¿Sí? Una inflamación que dura 5 años nunca va a ser aguda. No, eso no. Lo agudo dura minutos, ¿cierto? Horas, días o algunas semanas. Hasta ahí, 2 o 3 semanas. De ahí hacia arriba, ya estaríamos hablando de un proceso crónico. Ahora, no es que una sea mejor que la otra, sino que están destinadas a diferentes respuestas. ¿Ok? Solamente por eso. El cuerpo ha generado estos distintos procesos porque reacciona distinto a diferentes noxas. Hay noxas que duran toda la vida, por lo tanto van a necesitar una respuesta crónica. Pero hay otras que son noxas que son momentáneas. Por ejemplo, si me pica una abeja, me va a picar una vez, ¿cierto? Va a tener una respuesta aguda por un periodo de tiempo pequeño, pero ahí no se necesita una respuesta crónica que dure un año, por ejemplo. No, para nada, porque fue solo un evento, ¿verdad? Si me rompo un tobillo, por ejemplo, si me esguinzo un tobillo, es un evento fortuito, ¿cierto? Que duró una vez, por lo tanto yo no necesito una respuesta que dure 3 años para sanar el tobillo, ¿no? Necesito una respuesta rápida, aguda, que me recupere rápido las estructuras del tobillo y de la musculatura asociada. Ya, perfecto. Entonces, cambia el tiempo,
pero también cambia la especificidad de la respuesta. Si es más específico o si es más inespecífico. ¿A qué va esto? Por ejemplo, la respuesta aguda es muy similar para todos los tipos de agentes. La respuesta es muy parecida en todos. En cambio, la respuesta crónica es muy específica y dependiendo de la enfermedad o de la noxa o del tiempo que demore en sanarse. ¿Ok? Esta es muy inespecífica, es la misma para todos, podríamos decir, y acá es más específica y se va a ordenar, se va a coordinar la respuesta especial para cada enfermedad. Por ejemplo, en algunas ocasiones va a funcionar mucho más la respuesta celular, por ejemplo, con linfocitos, y en algunos casos van a ser los linfocitos T, otras veces van a ser los linfocitos B, otras veces pueden ser los macrófagos los que van a responder de mayor manera. Entonces, es más específico. En cambio acá, el tipo de célula que participa generalmente son los neutrófilos, los polimorfos nucleares neutrófilos que actúan contra cualquier tipo de noxa. ¿Ya? Entonces, varían, se diferencian en el tiempo y en la especificidad. También hay otras diferencias, pero estas son las fundamentales. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué podría ocurrir con la inflamación aguda? La inflamación aguda podría terminar, como les dije yo, en unos días, en un par de semanas. Se acabe el proceso porque la inflamación fue capaz de destruir el agente y todo se acabó. Después viene el proceso de reparación, que si ha durado tan poco, probablemente ha hecho poco daño, la reparación va a ser rápida también, entonces se termina todo el proceso. Pero podría ocurrir, como dijimos, que la inflamación aguda no es capaz de destruir la noxa, entonces ahí sigue evolucionando, sigue manteniéndose en el tiempo y ahí evoluciona hacia una inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, la inflamación aguda siempre va a aparecer de las primeras. Siempre va a ser aguda desde un comienzo. En cambio, la crónica podría ser crónica desde un comienzo o podría derivar de un proceso agudo. ¿Ok? Tiene dos orígenes. Crónica de inmediato o la evolución de una aguda que se transforma en crónica. Perfecto. Entonces, aquí nos quedó claro que hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica. Bien, entonces veamos ahora un poquito más la respuesta de la inflamación aguda. ¿Es una respuesta inmediata o inicial? Miren, fíjense que estas palabras no están puestas aquí por azar. Inmediata. ¿Qué quiere decir? Que es muy rápida instalación, se instaura rápidamente. Y ustedes mismos lo han vivido. Si ustedes los ha picado algún bichito, por ejemplo, un zancudo, por ejemplo, un ejemplo muy común, o una abeja, o se rajuñaron con una rama, iban caminando por su jardín, al lado de una casa, había una rama y no se fijaron, y le hizo un rajuño en la piel. ¿Qué es lo que ocurre? Que en pocos minutos ustedes van a ver una zona roja. Eso ya es inflamación y es una respuesta que se produjo en pocos minutos, por lo tanto es inmediata, porque eso es súper importante, que la respuesta que tiene el organismo sea inmediata, que sea instantánea. ¿Para qué? Para eliminar el agente lo más rápido posible. Ahora, esta es una de las razones por las cuales la sangre se hizo cargo de este proceso inflamatorio. Porque ¿qué es lo que se mueve más rápido en nuestro cuerpo? ¿Será el tejido graso, por ejemplo? ¿La grasa podrá movilizarse desde una parte del músculo hacia la piel? No, ¿verdad? ¿Podrá ser el tejido muscular que se movilice rápidamente de donde está para ir a sanar esa piel con el rasguño o la herida? No, ¿verdad?
¿Qué es lo que se mueve más rápido en el cuerpo? La sangre, po. La sangre se mueve a gran velocidad por nuestro territorio. Por lo tanto, permite que todos los elementos que ella lleve lleguen rápidamente al lugar que se produjo el estímulo, la nanoxa, ¿ya? Y todo eso en respuesta a este agente injuriante. Entonces, súper rápida. Es una respuesta relativamente inespecífica, ya lo dijimos, ¿cierto? Porque funciona de la misma manera para cualquier tipo de agente. Lo único que va a cambiar, que va a poder hacer cambiar esto, es la intensidad de la noxa, si es pequeñita, si es más fuerte, si es más leve, si es más agresiva, podría generar algún cambio en esta respuesta inespecífica, pero en general se van a ver los mismos, las mismas bases fisiológicas. ¿Ok? ¿Cuáles serían las funciones primordiales que ustedes, yo creo que ya a esta altura se imaginan, de esta inflamación aguda? Primero, eliminar la noxa y también los tejidos dañados que hayan resultado de la acción de esta noxa. Proteger frente a una infección local. Aquí ya estamos hablando de un proceso ya más específico, ¿cierto? Hablamos de infección, o sea, de un proceso mediado por microorganismos, virus, bacterias, hongos. Y súper importante, súper, por esto está con una estrellita aquí, facilitar el acceso del sistema inmunológico al área afectada. Entonces, como nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, nuestra evolución ha sido tan perfecta, está todo relacionado. Porque imagínense ustedes que el sistema inmunológico no estuviera relacionado con la sangre. Lo que pasaría es que la sangre llegaría rápidamente al lugar de la herida, por ejemplo, donde se hicieron el pinchazo ustedes, llega sangre, pero llega sangre sin los elementos del sistema inmunológico. Entonces, no sirve de nada que llegue un líquido rojo, ¿cierto? Lleno de glóbulos rojos, por ejemplo, no sirve de nada porque los glóbulos rojos tienen que ver con el intercambio de gases, no tienen que ver con la respuesta inflamatoria, de eliminación de agentes. Para que eso ocurra, tienen que estar incorporados los elementos del sistema inmune. Y ya dijimos que los elementos son los glóbulos blancos principalmente, linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas, monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, todo eso, que son las células blancas que corresponden al sistema inmune, ¿se fijan? Entonces, sangre sin elementos blancos en realidad es agua roja en este sentido. Claro, nos va a servir para respirar, pero para protegernos de las enfermedades no nos va a servir de nada. Es simplemente agua roja. Lo importante es que está incluido el sistema inmunológico en la sangre. Perfecto. Entonces ahí yo creo que les quedó súper claro la relación íntima, ¿cierto?, entre esto. Veamos algunas imágenes que para ustedes son absolutamente cotidianas, ¿cierto? Si bien a lo mejor ustedes no lo han vivido, pero sí han visto miles de veces imágenes en YouTube, en Google, en la televisión, imágenes como esta, ¿por cierto? O en sus mismos ramos que están estudiando ahora ya, en sus módulos. Todos estos casos son inflamación. Todos estos casos han seguido los mismos procesos, la misma coordinación, han participado las mismas estructuras, es decir, vasos, células del sistema inmunológico, han seguido el mismo orden de los procesos, esto primero, esto después, finalmente esto, ¿cierto? Y lo único que cambia es cómo se ve clínicamente dependiendo de la intensidad de la noxa, dependiendo del tejido donde esté instaurada la inflamación, dependiendo de cuántos días han pasado, ¿verdad? Pero todo esto responde a los mismos procesos fisiológicos. Esto de aquí se ve distinto a esto.
clínicamente se ven distintos, pero son procesos inflamatorios agudos exactamente iguales, que pueden estar en diferentes etapas de evolución, pueden haber tenido distintas intensidades de la noxa, ¿cierto? Eso puede haber cambiado. Aquí hay una sutura, acá no hay nada. Eso depende de cómo fue el tratamiento. ¿Ya? Entonces, se producen todos los procesos inflamatorios de la misma manera. Lo que cambia puede cambiar por la intensidad. Por ejemplo, es distinto que a mí me caiga sobre la piel una gotita de agua caliente, ¿cierto? De la tetera, por ejemplo, o de un café que me estoy tomando. Es distinto que me caiga una gotita a que me caiga el café completo, ¿cierto? Todo el líquido, o que me caiga recién de la tetera todo el chorro de agua caliente. Eso puede cambiar la clínica, cómo yo me voy a ver, pero los procesos que se involucran en esa respuesta son los mismos. Ahora, quiero que ustedes con sus micrófonos abiertos, ¿cierto?, me vayan diciendo qué cosas ven en estas imágenes, qué es lo que están viendo. Abran sus micrófonos, chiquillos, y contéstenme un poquito ahí qué están viendo de esto. Profe, en la primera yo veo que está como muy lleno de sangre el sector donde está suturado. O sea, tú te imaginas que está lleno de sangre abajo, ¿cierto? ¿Pero qué estás viendo en la superficie? Está súper inflamado. Está súper inflamado, sí. Pero específicamente, concretamente, ¿qué ven tus ojos? Ah, inflamación aguda. Claro, pero no entiende la pregunta. ¿Qué es lo que ves No, directamente con tus ojos? Si no hubieras sabido que esto es inflamación, ¿qué ves? una herida. Ya, una Enderdo. herida primero. Después, todo esto de aquí, mira. Esto de aquí es igual a esto de acá, ¿qué cambia? Ah, aumenta como su tamaño. Ya, bien, bien. ¿Quién me contestó? No me acuerdo, no alcancé a ver el nombre. Yo, Felipe. Felipe. Una cosa que vio Felipe es que hay un aumento de volumen. Aquí está como hinchadito. Perfecto, Felipe. ¿Qué otra cosa ven? Cambio de coloración. Exacto, cambio de coloración. Aquí está absolutamente rojo. Absolutamente rojo. ¿Cierto? Eso es lo primero que yo veo. ¿Qué más creen que puede estar pasando aquí? Este paciente de aquí, esta persona, ¿usted creen que puede caminar perfectamente normal, que no tiene ninguna sensibilidad, que se puede colocar un calcetín o una chala así directamente sobre el pie, o creen que no? Hay dolor, yo creo. Probablemente, no lo sabemos porque es una foto, ¿cierto? Pero por nuestra experiencia, que ya sabemos, cada uno de nosotros ha tenido algún proceso inflamatorio, sabemos que esto probablemente tiene mucho dolor. Y acá arriba también, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué otra cosa creen que está pasando acá? Por ejemplo, esta persona de aquí, ¿creen ustedes que va a poder usar su dedito de la manera más normal? Por ejemplo, va a poder utilizar una tijera, un alicate haciendo fuerza, o que este paciente va a poder jugar voleibol, si es que era un deportista, o que esta persona va a poder ir a la playa, caminar por la arena caliente, o ustedes creen que va a tener alguna restricción. Pierde como parte de la funcionalidad que tenía en un principio. Se pierde, ¿verdad? Se pierde lo que yo puedo hacer habitualmente, voy a estar restringido mientras esté el proceso inflamatorio. ¿Ok? Y eso que ustedes me nombraron, ¿verdad? Es exactamente lo que es la clínica de la inflamación. Ustedes me nombraron exactamente lo que está definido como los signos cardinales de la inflamación que se pueden determinar a través de la clínica, es decir, a través de lo que yo veo. Esta imagen, un dibujo, ¿cierto? Con ribetes de caricatura, ¿verdad? Nos están diciendo exactamente los 5 signos cardinales que ustedes me acaban de decir recién. Calor. Ah, no, no lo dijeron. Pero ustedes mismos habrán notado, si es que han tenido alguna inflamación,
que esta parte de la piel está más calentita que esta otra de acá, por ejemplo. Y eso se debe a que hay mayor cantidad de sangre. Y ustedes saben que la sangre tiene temperatura. Entonces, si yo tengo un líquido con temperatura y está en mayor concentración, también va a aumentar el calor. Entonces, donde hay inflamación, hay calor. Ustedes me dijeron que veían una zona roja. Eso es el rubor, es el color rojo. Ustedes me dijeron que había un aumento de volumen, ¿cierto? Eso se llama, en términos clínicos, un aumento de volumen grande se llama tumor. Un aumento de volumen se llama tumor. Hay diferentes aumentos de volumen, algunos pequeñitos, otros más grandes y otros más grandes. Los más grandes se llaman tumor. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que en la jerga popular, ¿cierto? O que los médicos también usan el término tumor como para describir qué cosa. A ver, chiquillos, respóndanme ustedes. ¿A qué le llama la gente tumor o los médicos? Y dicen, este paciente tiene un tumor. ¿A qué se refieren? A cáncer. Exactamente, ¿cierto? Entonces, este término que en principio solamente describe un aumento de volumen, actualmente también tiene la connotación de un tumor. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto al contexto que estamos usando la palabra, ¿ok? Tumor para nosotros acá en el contexto de inflamación va a ser aumento de volumen, ¿ok? Y cuando estemos hablando de neoplasia, va a tener el significado de cáncer, ¿ok? Tengan siempre en consideración esta dualidad de significado que tiene la palabra tumor. Pero ojo, la definición original de tumor es solo por aumento de volumen, de cualquier tipo, ¿ya? Perfecto. La otra condición que ustedes me dijeron era que iba a tener dolor, ¿sí? Vamos a explicar por qué tiene dolor, ¿cierto? Porque hay mediadores inflamatorios que producen dolor. Y que este dolor, acompañado por el tumor, ¿cierto? Probablemente me van a causar una impotencia funcional. Impotencia funcional. Es decir, yo no voy a poder mover mi dedo, mi mano, mi codo, ¿cierto? Si es que tengo todo este proceso inflamatorio. Pero ojo, estos signos cardinales se ven principalmente en el proceso inflamatorio agudo, ¿ya? Agudo. En el proceso crónico puede que no exista ni calor, ni impotencia funcional, puede que ni siquiera haya dolor. ¿Se fijan? Puede que exista un poco de tumor, aumento de volumen, puede que exista un poco de rubor, pero no van a estar los 5 signos cardinales. En cambio, en la inflamación aguda sí lo vamos a encontrar, y en estas simples 3 fotografías ustedes encuentran todo eso. Aumento de volumen, eritema, así se llama el color rojo, eritema, ¿ya? Dolor, calor e impotencia funcional. ¿Perfecto? Perfecto, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos explicado las generalidades de la inflamación aguda. Ahora vamos a entrar a el detalle de la inflamación aguda, es decir, ¿qué pasa paso por paso? Son varios los pasos. Mire, aquí hay 5, aquí llevamos 8, acá llevamos 11, 12 pasos que vamos a ir explicando uno por uno. Son 12 pasos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a enunciar... Profe, hay una pregunta en el chat. Ya, a ver, ¿quién me la puede...? Para no salir de la pantalla. ¿Alguien la puede leer? Dice, profe, ¿cómo se sabe si ocurrirá regeneración o cicatrización? ¿Solo por el agente externo que afecte? Muy buena pregunta, y se responde de la siguiente manera.
dependiendo de la intensidad de la noxa, como habíamos dicho, y de la capacidad que tiene un tejido de regenerarse o de multiplicarse varias veces. Por ejemplo, el epitelio de la piel, de las mucosas, ¿cierto? O de las glándulas, se reproduce a gran velocidad. Por ejemplo, un epitelio de la mucosa oral que se rompe, se recupera en 7 días, aproximadamente. Por eso cuando ustedes van a hacerse una extracción o se sacaron algún dientecito de leche cuando eran chicos, eso se cerraba, la encía se cerraba rápido. A los 7 días, ¡pum!, estaba súper cerradito. Eso es porque las células epiteliales se multiplicaban a gran velocidad y se cerraba todo rápido. ¿Ya? Pero hay otros tejidos, por ejemplo, el músculo cardíaco. Vámonos al tiro al extremo. El músculo esquelético cardíaco se divide, se reproduce muy, muy lento. Entonces, cuando hay un infarto, ¿cierto? Cuando hay una necrosis en el músculo cardíaco, probablemente la capacidad de las células esqueléticas de dividirse para reparar es muy mala. Entonces, lo que sucede ahí es que antes que se reproduzca el músculo, se reproduce el tejido fibroso. Entonces, finalmente eso termina como una cicatriz. ¿Te fijas? Entonces depende del tejido también. ¿Ok? ¿Respondo la pregunta? Ya. Entonces, vamos con los pasos de la inflamación aguda. Dijimos que eran 12 y los vamos a ir explicando de uno por uno. Lo primero que debe ocurrir es que exista una lesión, ¿cierto? Que aparezca una noxa, que injurie un tejido, ¿cierto? Que produzca un daño, ¿verdad? Eso inicia todo el proceso. Si no hay lesión, obviamente que no va a haber respuesta. No, o sea, no se necesitaría una respuesta porque no ha pasado nada, ¿cierto? Nosotros no vamos generando inflamación porque sí, no, porque vamos caminando, ¿no? A propósito, esto de la inflamación clínica, por ejemplo, lo podemos ver nosotros en ciertos momentos, pero en el interior de nuestro cuerpo se están produciendo procesos inflamatorios constantemente, ¿eh? Muy seguido, muy, muy seguido, pero se van recuperando también muy rápido, entonces nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, primero una lesión. Como dijimos que para que exista una inflamación se necesita un tejido vascularizado, es lógico entender que lo primero que va a reaccionar son los vasos, ¿sí? Eso es lo más importante. Y la primera forma en que actúan los vasos es con una vasoconstricción fugaz. Una vasoconstricción fugaz, muy cortita, muy poquito tiempo. De hecho, en algunos libros incluso ni siquiera está este paso. Pero existe esta vasoconstricción fugaz que es determinada por estímulos neurológicos, un reflejo, ¿cierto? Neurológico sobre el vaso sanguíneo que provoca una vasoconstricción fugaz. Pero por suerte es fugaz, porque yo lo que necesito no es que se me disminuya el calibre del diente, no es que necesito que ese vaso se contraiga, que se haga más chico. Yo todo lo contrario, necesito que pase en el número 3, que hay una vasodilatación, porque recuerden que necesito que llegue sangre, ¿cierto? La sangre que está circulando ahí, normalmente, yo necesito aumentarla en el lugar donde se produjo la noxa. Y va a aumentar también en relación a la intensidad de la noxa, ¿cierto? Entonces, yo lo que requiero es sangre. Por lo tanto, el cuerpo va a hacer todos los esfuerzos para llevar más sangre a ese lugar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dilatando los vasos, haciéndolos más grandes para que mayor cantidad de sangre circule por ese lado.
Miren aquí en la fotografía, eso sería, por ejemplo, un vaso en tamaño normal. Y puede llegar a dilatarse de esta manera. ¿Para qué? Aquí cabe mucho más sangre, 10 veces más sangre que en este vasito chiquitito. Entonces, hay una vasodilatación. ¿Para qué? Para que llegue más sangre. Recuerden que, recapitulemos, recuerden que yo necesito, si hubo una noxa, yo necesito ir a atacar esa noxa, a destruirla. ¿Y quién destruye la noxa? Los elementos que están en la sangre, los glóbulos blancos y las proteínas. Entonces, si yo necesito esos elementos, obviamente que requiero más sangre para que llegue más cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto? Y mientras más necesite, más vasodilatación va a haber y se va a mantener más tiempo la vasodilatación, ¿ok? Ahora, ¿de qué depende esta vasodilatación? De muchas cosas, pero principalmente de algo que se llaman los mediadores químicos, que es una palabrita que vamos a usar todo el resto de la clase y que incluso van a tener una clase particular de los mediadores químicos porque son súper, súper importantes. Son las moléculas que viajan a través de la sangre y que permiten mandar información desde la célula endotelial hacia el polimorfo nuclear, hacia el linfocito, hacia otras células, en fin, son los carteros, son los medios de comunicación, son los teléfonos, son los WhatsApp, no sé, son los mensajes que se envían, ¿ya? Para que exista toda una coordinación. Recuerden que dijimos que todo esto era súper coordinado. Entonces, una de las cosas que lo coordina son los mediadores químicos. Una de las cosas. Entonces, esta palabrita se va a repetir durante toda la clase. Entonces, esta vasodilatación lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo. Ya dijimos, aumenta el flujo sanguíneo para que llegue sangre. ¿Y por qué quiero que llegue sangre? Porque en la sangre están los elementos que van a finalmente destruir la noxa. ¿Y cuáles son? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que son los que forman el sistema inmunológico, entre otras cosas. Las proteínas plasmáticas también llegan a través de la sangre. Y esas proteínas plasmáticas también algunos son mediadores químicos, ¿se fijan? Ya vamos juntando cosas. Entonces, este aumento del flujo sanguíneo es lo que se traduce en la clínica como un color rojo. Piensen en lo siguiente. Las personas albinas, ¿cierto? No tienen melanina, ¿verdad? No tienen melanina y se ven muy, muy blancas, ¿verdad? Pero también es muy fácil ver toda la sangre que hay en su piel porque se traslucen los vasitos que están debajo de la piel. Por otro lado, fíjense ustedes en sus mucosas bucales. ¿De qué color son? ¿Son verdes? ¿Son blancas? ¿Son café? ¿De qué color son sus mucosas, chiquillos? Si ustedes se miran el labio, ¿de qué color es la mucosa de la cara interna del labio o su mejilla? ¿Es amarilla? ¿Es blanca? ¿Mm? Prácticamente todo rojo. Es Tiramos a rosadita, rosado. ¿cierto? Rosadita. Ese color rosado viene no porque el epitelio sea de color rosado, sino porque se trasluce todo lo rojo de los vasos sanguíneos que están en la mucosa. Debajo del tejido epitelial, la mucosa se compone de dos tejidos. El epitelio, en la parte de arriba, que es muy delgadito, y el tejido mucoso que está abajo, el tejido fibroso. En ese tejido fibroso o conectivo están los vasos sanguíneos, que es lo que estamos viendo acá. Mientras más sangre aparezca en ese tejido, más rojo se va a ver la mucosa. Lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, en la piel, si nosotros, el mismo ejemplo de antes, si me pica un bichito, o me pego, o me rompo con una rama, voy a ver una zona roja. O las fotos que vimos hace un rato atrás, pues se veía muy rojo.
Eso se debe porque se trasluce toda la sangre que llegó al lugar. Y mientras más rojo se vea, es porque más sangre hay. ¿Y por qué hay más sangre? Porque aumentó el flujo. ¿Y por qué aumentó el flujo? Porque hay vasodilatación. ¿Se fijan? Ya todo va siguiendo una lógica. Entonces, hay mucha sangre que hace que todo se vea rojo. Pero esta sangre tiene que ocupar un espacio, ¿cierto? No puede estar ahí en un espacio restringido. Entonces, como llega más sangre, también se realiza la apertura de los esfínter precapilares. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que los vasos sanguíneos se componen de arterias, que son grandotas, así muy grandes. Después vienen las arteriolas, que son más chiquititas. Después vienen las capilares, que son muy pequeñitos y son casi microscópicos, ¿cierto? Arterias, arteriolas, capilares, cada vez más chiquititos. Y dentro de los capilares hay algunos capilares que en forma normal no se ocupan, están cerraditos. ¿Ok? Entonces, eso es para no ocupar tanto espacio cuando está el tejido sano. Pero cuando hay una inflamación, mire, si todo esto está súper bien pensado, cuando hay una inflamación y hay un aumento del flujo, esa sangre se tiene que distribuir por el tejido. Y para que se distribuya bien, se abren estos esfínter precapilares de estos capilares que estaban cerrados. Entonces eso permite, como hay mayor cantidad de capilares abiertos, que la sangre se distribuya, toda esa sangre que llegó en exceso, porque imagínense que antes estaban pasando 10, 5, 20 milímetros por una parte de un tejido, pero ahora es probable que lleguen 200 miligramos, ml, perdón, 500 ml. Entonces para eso se abren otros caminos. Es como cuando ocurren los fines de semana largos, ¿cierto? En las peajes. En un fin de semana normal o un día de semana hay dos casetas abiertas, ¿cierto? Esos serían los capilares abiertos. Pero en un fin de semana largo, cuando sale muchísima gente, se abren todas las casetas de los peajes. Entonces aquí ocurre lo mismo. Acá se abren todos los capilares que existen, pero que en estado de normalidad estaban cerrados. Ahora se abren todos para que la sangre se distribuya por todos lados del tejido. Eso se llama reservorio capilar, la apertura de esos esfínter. ¿Y por qué es necesario que se abran esos esfínter? Porque todo el proceso, aquí está, utilización del reservorio capilar. ¿Por qué es necesario que ocurran que se abran esos capilares? Porque el proceso más íntimo de la inflamación aguda ocurre en los capilares. En las arterias no pasa nada. En las arteriolas no pasa nada, porque las arteriolas y las arterias tienen el endotelio, pero por fuera tienen músculos. Y esos músculos nunca van a dejar que salga sangre. En cambio, los capilares están compuestos solo por una capita de células endoteliales, que eso permite, como es delgado, permite que la sangre, que los elementos de la sangre que me interesan a mí, que son los glóbulos blancos y las proteínas, puedan salir de los vasos sanguíneos, llegar al tejido donde se produjo la noxa y a ejercer su acción. Entonces, volvamos y recapitulemos. A mí no me sirve que llegue harta sangre a un tejido. No me sirve que haya vasodilatación. No me sirve que haya aumento del flujo. No me sirve que aumenten los esfínter precapilares si la sangre no sale de ahí. Porque si no sale, va a pasar, por ejemplo, va a llegar la sangre aquí al dedito que está inflamado, va a llegar y se va a ir rápidamente. No, lo que yo necesito
es que la sangre llegue al lugar donde me picó el bichito o me rajuñé, ¿cierto? Llegue ahí, pero que los elementos blancos, los leucocitos, salgan de los vasos, se queden en el tejido, porque es en el tejido donde van a ejercer su acción. Entonces, ahí sí yo necesito que haya vasodilatación, aumento del flujo, aumento de los capilares, utilización de este reservorio capilar, ¿cierto? Y que ocurra esto, fíjense, un aumento de la permeabilidad de la membrana endotelial. Este aumento de la permeabilidad significa que la sangre permite que salga su contenido, ¿cierto? Pero no cualquier contenido, que sean los glóbulos blancos y las proteínas plasmáticas que yo necesito para la inflamación. Entonces, lo más importante ocurre aquí en el punto 8, o sea, dentro de lo más importante en realidad, que exista permeabilidad, ¿cierto? Lo anterior es súper importante, que llegue más sangre, pero no sirve de nada si el endotelio, la membrana endotelial, no se abre para que sea más permeable. ¿Para qué? Para que salgan los glóbulos blancos y salgan las proteínas. Ok. Entonces, para que exista este aumento de la permeabilidad, se necesitan factores hemodinámicos y se necesitan también mediadores químicos, que yo les dije que tenían que ver, íbamos a escuchar todo el rato. Mediadores químicos que tienen que ver con la vasodilatación, mediadores químicos que tienen que ver con la permeabilidad, ¿cierto? Hay otros tipos de mediadores, yo estoy hablando solamente de estos dos hasta ahora, que son los que me interesan. La vasodilatación y la permeabilidad. Si yo tuviera que resumir todo lo que le he dicho, estos 8 pasos, en 2, yo diría vasodilatación y permeabilidad. Esas serían las 2 palabras más importantes. Entonces, ¿qué hora es? Ya, son las 10:51, llevamos más de 1 hora. Chicos, voy a parar aquí un poquito, voy a hacer una pausa. Bien, jóvenes, entonces, estamos que lo principal, ¿cierto?, de la respuesta inflamatoria que llevamos hasta ahora es una vasodilatación para que aumente la cantidad de sangre y un aumento de la permeabilidad para que los elementos importantes de esa sangre lleguen al tejido, al lugar en que yo quiero que ejerzan su acción. Entonces, ahora es importantísimo esta diapo. Esta diapo les tiene que quedar muy claro, porque en el fondo explica todo. Estamos hablando de líquidos, ¿cierto? La sangre es líquido. Hay plasma, hay agua y hay elementos figurados que se llaman, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que en este caso no nos interesan porque eso tiene que ver con el gas, ¿cierto? Con los intercambios de gases. Nos interesan los glóbulos blancos, tampoco las plaquetas, nos interesan los glóbulos blancos. Entonces, como hay líquidos en el interior de un vaso, tenemos que hablar de presiones. Presión. Cambios de presión. Estos cambios de presión son los factores hemodinámicos que permiten la salida de los elementos de la sangre hacia el tejido. Eso es lo realmente importante. Entonces, para que haya salida de estos líquidos, se necesita la conjugación de 3 tipos de presiones, estos 3 que están acá. Vamos a ver cuáles. La primera es la presión hidrostática de la sangre. Presión hidrostática de la sangre, que significa que el líquido que va por interior de este tubito, que sería el vaso sanguíneo, que sería el capilar, recuerden que todo esto ocurre en los capilares, principalmente en los capilares venosos, ¿ya? El líquido que está acá, una vez entrando a un tubito como este líquido ejerce presiones hacia todos lados,
hacia adelante, porque esa es la dirección que lleva, ¿cierto? Pero también hacia las paredes. Tiende a arrancarse de este lugar, a salirse por aquí, ¿cierto? Ejerce presión sobre todas las partes, hacia adelante y hacia los lados. Entonces, esta presión que está ejerciendo hacia los lados, ¿cierto? Hacia, como tratando de abrir las paredes, de escaparse de estas paredes, es lo que se llama presión hidrostática, del líquido de la sangre. Es líquido. Bien, otra que está en el interior de la sangre se llama presión oncótica de la sangre. Oncótica viene de proteínas. Recuerden que aquí hay líquido, agua, están las células blancas, rojas, las plaquetas, pero hay muchísimas proteínas, distintos tipos de proteínas. Las albúminas son la mayor cantidad de proteínas que hay, ¿sí? Pero también hay inmunoglobulinas y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué son importantes estas proteínas? Porque ellas atraen líquido, se envuelven de líquido, entonces ellas están como absorbiendo, son un imán para el líquido. Entonces, esta presión oncótica hace que entre agua, están tratando de meter agua, absorbiendo agua del medio externo. Entonces, fíjense, tenemos una que hace que la sangre quiera salir, que es la presión hidrostática, y tenemos otra presión que hace que la sangre quiera, o sea, el líquido quiera entrar. Está absorbiendo líquido. Entonces tenemos dos, una para afuera y una para adentro. Y tenemos una tercera presión, que es la presión osmótica de acá afuera, tisular dice ahí. Estas dos eran del interior de la sangre y esta otra dice tisular, es decir, de aquí afuera. De afuera, lo que está fuera de los vasos es el tejido intersticial, que puede ser músculo, puede ser tejido conectivo, etc. Entonces, acá en esta parte de afuera también hay proteínas. También hay proteínas. Por lo tanto, también hacen que querer absorber agua. Entonces también hacen que salga agua. La quieren tirar de aquí para acá. Entonces, esa es otra presión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas presiones son todas iguales, si fueran todas iguales, los líquidos no se moverían, porque una fuerza contrarrestaría a la otra, y en fin, así, entonces no se moverían para ningún lado. Si ustedes colocan su mano derecha contra la izquierda y hacen la misma fuerza, ¿cierto? Ninguna de las dos se va a mover. Pero si la derecha tiene más fuerza que la izquierda, obviamente que va a desplazarse en dirección de lo que está mandando la mano derecha, ¿cierto? Porque hay una fuerza más grande que la otra, o alguna presión. Pero si las dos presiones son iguales, no hay ningún movimiento. Entonces, obviamente que acá las presiones no son iguales, porque el resultado final es que en realidad sí hay movimiento de líquido. Es como si una mano le estuviera ganando a la otra. Si la mano izquierda, por ejemplo, aquí siguiendo la flechita, la mano izquierda le gana a la mano derecha, por eso todo se mueve hacia la derecha. ¿Se fijan? Ya. Entonces, ¿por qué gana la mano izquierda en este ejemplo? Porque la presión hidrostática, que dijimos que hace que salga líquido, es más fuerte que la presión oncótica. Entonces, sale fuerza. Y además, la presión osmótica también tira hacia el lado derecho. Entonces, se juntan dos que hacen que la sangre salga. Y una sola que hace que el líquido salga. Y una sola que hace que el líquido que está en los tejidos entre a los vasos. Entonces, si yo tengo dos fuerzas más grandes que hacen que salga y una pequeñita que hace que entre, el resultado final va a ser que salga líquido. ¿Cierto? Además, sumamos a esto que hay una permeabilidad de los endotelios, es decir, que esta línea que aquí se ve continua, ojo, aquí se ve continua, en realidad ahora tiene hoyitos, tiene poros,
tiene poros. Entre medio de cada célula endotelial hay un poro, hay un hoyito. Entonces eso permite que el líquido de la sangre salga más rápido. Y eso ya estimulado por estas dos fuerzas que hacen que salga. Entonces, ¿para qué quiero yo que salga? Ese es el motivo. ¿Para qué quiero que salga? Para que salga líquido y a través del líquido salgan proteínas. Salgan proteínas que son mediadores químicos. Nuevamente los mediadores químicos. ¿Ok? Que salgan líquido acompañado con proteínas. Y cuando sale líquido, que es el líquido del plasma sanguíneo, ¿cierto? Acompañado de proteínas, eso se llama exudado. En otras ocasiones sale solo líquido, sin proteínas. Y eso tiene otro nombre, un transudado. Aquí estamos hablando de exudado, líquido más proteínas. Y eso es típico de la inflamación. Entonces, sale líquido y con el líquido salen las proteínas que yo necesito. Más que el líquido, necesito las proteínas. Y también me ayuda a salir a los glóbulos rojos, como vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, este líquido me va a ayudar a dos cosas. Uno, a diluir la concentración del agente injuriante, porque si yo tengo harto líquido, lo voy a diluir, va a disminuir su efecto nocivo y además voy a tener las proteínas que necesito que actúen para diferentes cosas. Por ejemplo, para que actúen en la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es una capacidad que tienen ciertas moléculas, estos mediadores químicos, para hacer que los glóbulos blancos se desplacen hacia el lugar donde está el agente injuriante, donde se produjo la herida. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ya estamos juntando varias cosas interesantes. Pero si entienden este cuadrito de las presiones, ustedes entienden por qué hay salida de líquido y por qué se llama exudado. Proteína, o sea, líquido con proteínas. Entonces, ¿saben para qué sirve el líquido? Para diluir. Y sirven para qué tengo las proteínas, que son para tener actividades inflamatorias, especialmente la quimiotaxis. ¿Ok? Entonces, hay dos presiones que hacen que salga el líquido y una presión que hace que entre el líquido. Perfecto. Y todo esto que estamos hablando son mecanismos hemodinámicos. Hemodinámicos. Entonces, volvamos a ver. Para la contracción endotelial, que es aquella que me permite la permeabilidad, porque recuerden que las células endoteliales están pegaditas unas a otras. Están súper pegaditas. ¿Sí? Eso permite que la sangre no se desparrame en cualquier momento, ¿cierto? Porque forman una barrera, ¿verdad? Un tubito. Ahora, cuando una célula se contrae, se hace más chiquitita. Pero eso significa que se tiene que separar de su vecina. Hagan el ejercicio con su mano, chiquillos, para que entiendan este ejercicio. Tengan la mano extendida. Ahí ocupa harto espacio, ¿cierto? Pero ahora empúñenla. Se contrae. Ahí ocupa menos espacios. Ahora ocupen sus dos manos. Colóquenla una al lado de la otra, la mano izquierda y la derecha. Péguenla, extendida. Ocupan harto espacio, casi la misma pantalla del computador. Ahora hagan lo siguiente, empuñen ambas manos, empúñenla. ¿Qué pasó? Quedó un espacio entre las dos manos, ¿cierto? Ese es el espacio que permite la contracción endotelial. Permite un espacio que aumenta la permeabilidad vascular. ¿Y qué hace la permeabilidad vascular? Permite que salga líquido, que salga este exudado y que salgan proteínas. ¿Qué proteínas? Por ejemplo, histamina, bradiquinina, que van a funcionar en todo este proceso inflamatorio, entre otras. Después ustedes van a conocer más en la clase de mediadores químicos, pero ya vayan conociendo la histamina, la bradiquinina, que son
intensos vasodilatadores y permeabilizadores de la pared vascular. ¿Ok? También podría ocurrir que la lesión, la noxa, actúe directamente sobre la célula endotelial. Hay una lesión directa. Ya no cercana, sino que encima, directamente sobre el endotelio, también afecta la permeabilidad. ¿Ok? Y también hay un aumento de la permeabilidad porque los glóbulos blancos, los leucocitos, van a provocar ciertas sustancias que van a aumentar la permeabilidad vascular, porque eso les conviene, porque así pueden salir con mayor facilidad. Y entre esas sustancias están los radicales libres, las enzimas proteolíticas, ¿ok? ¿Qué hacen? Que exista en el endotelio un aumento de la permeabilidad. Entonces, si se fijan, hay varios elementos que actúan sobre la permeabilidad vascular. ¿Y por qué hay varios? Porque la permeabilidad vascular es súper relevante en este momento. La permeabilidad vascular es la que permite, junto con estos factores hemodinámicos, permite la salida del exudado. ¿Ok? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, si ustedes entienden estas dos diapos, pueden entender el proceso íntimo de la inflamación aguda, que recuerden que es una respuesta vascular de los vasos. Pero en estas dos diapos se explica finalmente el objetivo final de esta respuesta vascular, que es la salida de líquido, la salida de proteínas y la salida de glóbulos blancos, que va a permitir que lleguen a el lugar del daño. Perfecto. Entonces, aquí dos palabras del exudado. El exudado permite la llegada de los precursores de estos mediadores químicos al lugar de la inflamación que ya habíamos dicho. Además, permite amortiguar las variaciones del pH. ¿Qué significa eso? Cuando hay un daño en algún tejido, por la noxa o por la muerte celular, se cambia el pH y se vuelve más ácido, más ácido. Y si es muy ácido un tejido, esto hace que haya más muerte celular. Entonces, este exudado sirve como un amortiguador, es decir, que evita que estas variaciones del pH sean muy extremas, es decir, que se vuelva muy ácido y siga matando más células. Entonces, evita eso. Además, el exudado dijimos que permitía el desplazamiento de los glóbulos blancos y además, chicos, además nos permite usarlo a nuestro favor, porque todo esto es propio de la inflamación. Pero fíjense lo que dice acá, permite la llegada de fármacos. Todo este proceso que yo conozco como permeabilidad vascular y salida de exudado, yo lo puedo usar a mi favor, y porque sé que si doy un fármaco, el fármaco se va a ir por la sangre, va a llegar al lugar de la noxa y podría salir a través del exudado y llegar a ayudar a que este proceso inflamatorio no cause tanto daño. Entonces yo lo puedo ocupar a mi favor. ¿Ok? Entonces, dos palabritas para estos mediadores químicos. Recuerden que van a tener una clase particular de esto. Son sustancias liberadas por distintas células, pueden ser los glóbulos blancos, la célula endotelial, la célula epitelial, los fibroblastos, distintas células que secretan estas medidas, son proteínas la mayoría, ¿cierto? Que van a participar en este proceso inflamatorio, ¿ya? Algunas están en el plasma, participan y andan por el plasma, por ejemplo, cascada de la coagulación, complementos que vienen desde el hígado y se movilizan por la sangre, y hay otras que las van a producir las mismas células que están en el lugar, ¿cierto? Ya dijimos que los macrófagos, los linfocitos, los polimorfos, los fibroblastos, las células endoteliales, las células epiteliales que podrían estar participando como tejido dentro de la inflamación, también van a producir estos mediadores químicos. Entonces, para que vayan teniendo una aproximación. Algunos son de la sangre,
algunos las producen las células, algunos están directamente en la sangre y otros provienen del hígado. ¿Ok? En términos generales. Sigamos con los pasos. Habíamos dicho que hay esta salida de exudado, salida de líquido del interior de los vasos, ¿cierto? Un exudado que va a llevar agua para diluir las noxas, proteínas, para actuar como mediadores químicos. Pero esta salida de líquido tiene un efecto en el interior del vaso sanguíneo. Es que disminuye la cantidad de líquido en el interior, por lo tanto aumenta la viscosidad de la sangre. Se hace más viscosa, más pegajosa, ¿sí? Más difícil de mover. Por lo tanto, se enlentece el flujo venular. Recuérdense que todos estos cambios de exudado, de permeabilidad, ocurrían en los capilares, pero principalmente en los capilares del lado venoso. Entonces se produce más lento el movimiento de la sangre en esta parte. Eso se llama éstasis sanguíneo. Éstasis sanguíneo, es decir, hay mucha sangre, miren el dibujito acá, mucha sangre, sangre muy viscosa, que se mueve con menor velocidad, muy lento. ¿Ok? Eso podría ser malo en algunos casos, pero en el caso de la inflamación que estamos viendo ahora es súper bueno. ¿Por qué? Porque eso produce una alteración de la corriente laminar. Altera la corriente laminar. ¿Qué es la corriente laminar? La corriente laminar es cómo se distribuyen los elementos en el interior de un vaso sanguíneo normal. ¿Qué pasa en un vaso sanguíneo normal? Todo lo que yo le decía, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, se van movilizando en el interior, en la parte central del capilar, o de las venas o de las arterias. Y en la periferia hay solo plasma, hay solo líquido. Eso es una corriente laminar. ¿Para qué se hace eso? Para que los glóbulos rojos, glóbulos blancos, en fin, no tomen contacto con las paredes y no se estimulen procesos que activen la coagulación sanguínea, para que no hayan coágulos dentro de los vasos, digamos, intraluminal, porque un coágulo en un vaso es peligroso, ¿cierto? Porque puede tapar una venita, puede tapar una arteria, entonces es peligroso. Para que no ocurra eso, la naturaleza sabia, importante, como yo le decía hace un rato atrás, creó todo casi perfecto, entonces hace que todo se vaya por el medio y no haya contacto con las paredes. Pero en el caso de la inflamación yo no quiero eso. Yo quiero justo lo contrario. Yo quiero que los glóbulos blancos sí tomen contacto con los vasos, porque yo quiero que salgan, que tomen los vasos, que abran, que aprovechen un poro por esta permeabilidad y salgan al tejido para que puedan ir al lugar donde está la injuria. Entonces, el aumento de la viscosidad, el enlentecimiento del flujo a nivel venular con el éxtasis sanguíneo que provoca esta alteración de la corriente, favorece la salida de los polimorfos, de los glóbulos blancos. Polimorfos nucleares neutrófilos, que son los más comunes que ocurren que salen en la etapa aguda. Entonces, se produce esto, la migración leucocitaria. Migran, es decir, se acercan a la pared, atraviesan la pared y migran hacia el lugar donde tienen que llegar. ¿Y cómo migran? A través de los factores quimiotácticos que yo les decía, que son aquellas moléculas, aquellos elementos que hacen que estos glóbulos blancos que no tienen ojos, ¿cierto? Son ciegos, sepan hacia dónde tienen que dirigirse. Y todo eso lo hacen a través de cambios en las concentraciones de estos elementos químicos. O sea, ellos van siguiendo la concentración de elementos. Si por un lado hay poca concentración, no les interesa.
Si por otro lado encuentran alta concentración de mediadores químicos, por ahí se distribuyen y van llegando hacia donde hay más y más, que es el foco donde está la injuria, ¿cierto? Ahí está la mayor cantidad de mediadores químicos. Por eso sirven como radar, como farol, como faro, digamos. Ellos ven la concentración de mediadores químicos y los van siguiendo. Eso es la migración leucocitaria a través de los factores quimiotácticos, que pueden ser exógenos o endógenos. Los exógenos pueden ser derivados de las bacterias, y uno muy común es el LPS, es una parte de la pared celular de las bacterias, ¿ya? Y otros son algunos elementos que se van produciendo durante la inflamación, leucotrienos, complementos y algunas citoquinas que producen las células, ¿ok? Entonces, todo esto son factores quimiotácticos. Otra vez son mediadores químicos, ¿ok? Perfecto. Entonces, veamos cómo ocurre la migración leucocitaria ahora un poquito más en detalle. Aquí estamos con el leucocito, con el glóbulo blanco. Miren, aquí, primero, aquí está la capa de endotelio, que es la pared del vaso. Aquí arriba debería estar la otra. Y aquí estamos en el centro del vaso. Por aquí yo les dije que la corriente laminar llevaba a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos, por el medio, lejos del endotelio. Pero cuando había disminución, enlentecimiento, viscosidad de la sangre, había este cambio en la corriente laminar. Y eso hacía que los glóbulos blancos, aquí estamos hablando del polimorfo nuclear neutrófilo, porque como les digo es el más importante en la fase aguda, este sale del medio y se va hacia la orilla, se va justamente a tomar contacto con el endotelio. Y este endotelio empieza a producir ciertos receptores, unas proteínas que sobresalen, estas proteínas que se llaman selectinas, ¿ya? Y también se llaman integrinas. ¿Qué es lo que hacen? Que este glóbulo rojo, o sea, este glóbulo blanco, perdón, viene hacia la pared, pero sigue moviéndose porque la sangre está en curso, ¿cierto? La sangre no se ha detenido, está más lenta, pero sigue avanzando. Por lo tanto, una vez que llega acá, este glóbulo rojo empieza a girar, a girar, a girar, y cada vez se empieza a tocar con estos receptores. Y a medida que va aumentando la cantidad de estos receptores con los cuales va teniendo contacto, se van pegando estos receptores. Entonces, estos receptores lo que hacen es ir frenando el movimiento del glóbulo blanco. Entonces, cada vez va rodando, pero cada vez más lento, hasta que llega un momento en que en vez de tener un receptor pegado o dos, tiene muchísimos receptores, integrinas o selectinas, pegados al glóbulo blanco. Entonces, cuando tiene muchos, se han pegado muchos receptores, estos tienen más fuerza que la velocidad de la sangre. Entonces el glóbulo rojo se frena. Está tan pegado con esto que en realidad ya no se mueve, se pega aquí. Y cuando se pega, tiene la posibilidad de buscar un poro, aquí hay un poro, este que hablamos delante de la permeabilidad, ¿y qué es lo que hacen? Fíjense, empieza a modificar la forma celular y empieza a pasar una partecita del citoplasma, empieza a pasar como un brazo primero, ¿cierto? Y después otro brazo. Estos son los que se llaman los pseudopodios. Va modificando la forma del glóbulo rojo, que antes era redondo, empieza a hacerse más alargado, ¿cierto? Es como un pulpo, así que empieza a pasar un tentáculo primero y después el otro. Y así va pasando una partecita del cuerpo hasta que finalmente logra pasar todo el cuerpo a través de este poro del endotelio. Y una vez que está al otro lado, ya está afuera del vaso. Ahora está en el tejido celular, ¿sí? Este es el espacio sanguíneo y este es el espacio extra del tejido, ¿ok? Entonces ahora
este polimorfo se tiene que movilizar, tiene que ir al lugar donde está la noxa, porque aquí en el endotelio no está la noxa, está en otro lugar, más lejos. Bien cerca, pero lejos pueden ser unos milímetros, ¿cierto?, de distancia, o 1 centímetro de distancia. Pero para el glóbulo rojo eso es una tremenda distancia que tiene que moverse. Entonces, ¿cómo se mueve? Siguiendo los mediadores químicos, siguiendo esta quimiotaxis, ¿cierto? Siguiendo esta diferencia de concentraciones en estos elementos. Entonces, para eso va utilizando ciertas enzimas que van rompiendo el tejido y otras que se van uniendo a las fibras, o sea, va abriendo camino y a su vez se va uniendo a ciertas fibras que le sirven como de andamio, como de camino. Entonces se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, hasta que llega al lugar donde está la mayor cantidad de mediadores químicos, que es donde está el proceso injuriante. ¿Y para qué quiere llegar ahí? Porque el polimorfo es una célula que fagocita, entonces que come elementos extraños. Entonces va a fagocitar a la bacteria, va a fagocitar al virus, al hongo, a un poco de polvo, a una astilla que se quedó metida en la piel. ¿Se fijan? Va a ir a atacar cualquier cosa que haya funcionado como noxa. Entonces ahí tenemos todo el proceso. Tenemos que llegó más sangre, que hubo una permeabilidad, ¿cierto? Hubo una salida de líquido, hubo una viscosidad de la sangre, un enlentecimiento que produjo que este glóbulo blanco se acercara a la pared, se empezara a rodar cada vez más lento, hasta que se pega. De ahí traspasa el poro, ¿cierto?, que atraviesa hacia el otro lado y estando en el tejido va hacia el lugar que tiene que actuar. Es decir, que el proceso inflamatorio vascular de la inflamación aguda permitió que los elementos del sistema inmunológico hayan llegado al lugar. Entonces, nuevamente conectamos inflamación con sistema inmunológico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que estas células van a comenzar a comerse, a eliminar o a atenuar toda la noxa, van a eliminar toda la noxa y eso va a permitir que los tejidos, dependiendo de su capacidad de regeneración, de división mitótica, se reparen. Nuevamente los 3 elementos: inflamación, sistema inmunológico y reparación. ¿Cómo se van a reparar? Bueno, dependiendo de si se dividen rápido o no, se va a reparar con una regeneración o con una cicatrización, como vimos al principio. Entonces aquí un dibujito de lo mismo. Y aquí ejemplos, ya terminando la clase. Yo pensé que iba a terminar un poco antes, pero vamos a terminar a la misma hora de siempre. Aquí algunos ejemplos de la vida cotidiana, ¿cierto? Porque esto que yo les he hablado son todos los mecanismos fisiopatológicos, moleculares que existen, pero eso todo se traduce en la clínica, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden ver en sus pacientes. Y lo pueden ver ante cualquier noxa, un esguince, una picadura de insecto, como dijimos, un coscorrón, ¿cierto? Un golpe en un accidente, en un choque de auto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se les presentan 2 fotos en su ambiente odontológico, ¿cierto?, de procesos inflamatorios absolutamente comunes para ustedes en el futuro. Quiero que me digan, al igual que hace un rato atrás, ¿qué elementos clínicos ven de la inflamación? Quiero que ustedes me digan, a ver. ¿Qué ven de la clínica? Esos 5 puntos cardinales. Eso es la clínica. ¿Qué ven?
Rubor. Ya, rubor, No, eso casi rojo, bueno. ¿cierto? Esto está más rojo que lo de arribita, perfecto. ¿Qué más? Ahí también está más rojo que el lado, perfecto. ¿Qué más ven? Tumoración. Tumoración, exactamente. Esto de aquí está más aumentado de tamaño que esta, por ejemplo. Esta también está mucho más de lo normal, ¿cierto? Esto de aquí está mucho más grande que la de al lado, fíjense. Eso podría estar todavía dentro normal, pero esto está muy aumentado de tamaño. ¿Qué más? Vemos rubor, tumor. Tal vez dolor o impotencia ¿Cierto? funcional. Tal vez Puede ser algo probablemente también. este paciente tenga dolor aquí en las encías o aquí en estas papilas, ¿cierto? Lo demás lo podemos suponer. Probablemente le duela, probablemente tenga impotencia funcional, es decir, que no coma con la tranquilidad deseada en esta zona porque no puede, porque le duele, porque los dientecitos están más móviles, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, aquí en este proceso de encía se está produciendo siempre inflamación. Este es el lugar donde ustedes más inflamación van a ver en su proceso odontológico. Y lo otro es en la inflamación pulpar, porque las dos enfermedades más comunes para el odontólogo es el proceso carioso y la enfermedad periodontal, ya sea gingivitis o periodontitis. Son los dos procesos que más ve el dentista y que se explican solamente por un proceso inflamatorio, a veces agudo y otras veces más crónico. ¿Ya? Entonces, estos procesos inflamatorios, que en un principio se producen para reparar algún daño como una respuesta biológica beneficiosa, podrían llegar a generar daño. Me voy a adelantar un poquito aquí para hacer el ejercicio de acá. Este es ahora el ejercicio que ustedes van a ver al interior de la pulpa, ¿cierto? Esto es diente, esto es dentina, aquí afuera puede haber esmalte, esto es dentina, ¿cierto? Y aquí en el medio está el tejido pulpar. En una pulpa normal se vería más blanquito esto, no se verían tanto estos hilos que son estos hilos largos, que son vasos sanguíneos dilatados. ¿Ya? Se vería mucho más pálido. Aquí estamos viendo una pulpa inflamada, es decir, con mucho aumento de la cantidad de sangre. ¿Y cómo aumenta la sangre? Porque hay vasodilatación, por eso los vasos se ven mucho más rojos, más grandes, de lo normal. Ahora, ¿por qué aquí hay una inflamación? Porque seguramente este diente tuvo un proceso carioso, aquí en el esmalte primero, después la dentina, está la carie, las bacterias, y por los túbulos dentinarios que tiene la dentina, que son verdaderos túneles, permiten que las bacterias o sus elementos químicos lleguen al interior de la pulpa y actúen como noxa y se produzca una respuesta inflamatoria. Entonces, aquí con aumento menor vemos mucha sangre y aquí con aumento mayor vemos también mucho más claro estos vasitos, fíjense que están dilatados, están mucho más abiertos de lo normal y además están absolutamente rellenos de glóbulos rojos, que es lo que más se ve, ¿cierto? Los glóbulos rojos. Lo que más en la sangre hay glóbulos rojos. Pero si yo veo que hay glóbulos rojos, tengo que interpretar también que hay glóbulos blancos. Y si hay más glóbulos rojos, también hay más glóbulos blancos. ¿Ok? Entonces, yo los veo de manera indirecta. Aquí estoy viendo glóbulos rojos, pero eso también me significa que también llegaron glóbulos blancos. ¿Por qué? La sangre lleva todo. Entonces, este aumento de sangre me va a permitir la llegada de estos elementos glóbulos blancos, que son elementos defensivos. ¿Sí? Y aquí también estoy viendo, fíjense, unos puntitos negros. Estos puntitos negros aquí afuera significa que ha habido mucha salida
de los elementos de los glóbulos blancos que han salido hacia el tejido. Aquí ya ha habido migración leucocitaria. Todos estos puntitos negros yo los puedo interpretar como que hay ya células inflamatorias en este tejido pulpar. ¿Ya está? Entonces, es una respuesta inflamatoria en el interior de la cámara pulpar, ¿cierto? Debido a que la noxa que se produjo a través de la caries, ¿cierto? La caries está aquí arriba, por fuera. Por ejemplo, aquí puede estar la caries. Pero ya tengo respuesta en la pulpa porque hay un traspaso de toxinas o de algunas bacterias pequeñitas a través de los túbulos dentinarios. Entonces, claro, la caries está aquí afuera y la respuesta está aquí adentro, pero es porque aquí entre medio hay un sistema de comunicación, que son los túbulos dentinarios, ¿ok? Entonces eso hace que la respuesta esté aquí en el interior. Y esta respuesta se va a llamar pulpitis, porque el tejido que está acá se llama pulpa. Entonces, todas las enfermedades que tienen inflamación aguda terminan con la terminación itis, con el sufijo itis. Entonces yo puedo tener pulpitis, en el caso de la encía tengo gingivitis, en el caso de que yo me desguince un tobillo se llama tendinitis, en las articulaciones se llama artritis, encefalitis, conjuntivitis, amigdalitis. ¿Se fijan? El término, el sufijo itis, me involucra inflamación. Inflamación. Perfecto. Volvamos ahora a este dibujito de acá, que es lo que explica la gingivitis, el problema inflamatorio de la encía. Esto es un territorio normal y esto es un territorio enfermo. ¿Ya? Aquí en la normalidad, constantemente hay una respuesta inflamatoria, porque en el surco gingival siempre hay bacterias que están organizadas en una película, en un biofilm. Pero siempre hay una respuesta inflamatoria, pero de bajo grado. Siempre es así. Es muy poquitito el grado de inflamación, por lo tanto, prácticamente en la clínica se ve sano. Pero a medida que aumenta la placa bacteriana, que hay disminución de la higiene, aumenta el biofilm, también aumenta la cantidad de bacterias. Entonces también va a ir aumentando en intensidad la respuesta inflamatoria. Entonces aumentan la cantidad de vasos, ¿cierto? Y aumenta la migración, la quimiotaxis, la salida de estos polimorfos nucleares. Y cuando ya el proceso es mucho más agresivo o lleva más tiempo, obviamente que la respuesta vascular, fíjense aquí que está mucho más aumentada, ¿verdad? Hay mucho más migración de glóbulos blancos acá, hay mucha más concentración de bacterias, entonces el proceso inflamatorio va siendo cada vez mayor, más intenso. Y podría ser tan intenso que estimule a otros elementos de la respuesta inflamatoria, como por ejemplo los macrófagos, que se van a transformar en osteoclastos, que son células que van a ir a provocar una reabsorción ósea. Es decir, se van a empezar a comer el hueso que afirma los dientes. Entonces, aquí teníamos lo que les decíamos al principio. En una oportunidad, en un principio, la respuesta inflamatoria es súper buena porque mantiene a raya la injuria bacteriana. Por ejemplo, aquí en las encías. Pero cuando eso se transforma en algo crónico, en algo mantenido o en algo exagerado, van a haber eventos que finalmente van a ser perjudiciales para la salud del cuerpo humano. En este caso, para la salud del periodonto que está protegiendo el diente. En este caso particular, va a empezar a reabsorber el hueso. Entonces, queriendo tener una respuesta beneficiosa, lamentablemente después se transforma en algo malo. Por eso, si una gingivitis
evoluciona a una enfermedad periodontal, ¿cierto? Finalmente la enfermedad periodontal se va a transformar en una enfermedad. Todo el proceso inflamatorio que comenzó como algo bueno, algo beneficioso, algo absolutamente biológico y fisiológico, finalmente, porque se mantuvo más tiempo, porque se exageró la respuesta, se transforma en un proceso patológico, ¿ya? Y hay muchos ejemplos de lo mismo, es decir, que comienza algo muy, muy positivo, pero con el tiempo se transforma finalmente en algo negativo y puede ser una enfermedad. Lo mismo acá. La pulpa en un principio lo que hace es tratar de proteger el tejido pulpar para eliminar la noxa, las bacterias. Pero si esta inflamación aumenta, aumenta y aumenta, lo que va a lograr es finalmente provocar la necrosis pulpar, es decir, se muere todo el tejido que está conformando el tejido pulpar. Entonces, esta inflamación nunca quiso eso. Lo único que quiso fue proteger a la pulpa, proteger a todas las células que estaban aquí adentro. ¿De quién? De las bacterias que estaban llegando. Pero la respuesta fue tan intensa, se mantuvo por tanto tiempo, que se volvió en contra y provocó finalmente la necrosis pulpar. Entonces, ¿se fijan? Eso es lo que ocurre con una respuesta inflamatoria. Todo lo que estudiamos es para proteger a nuestro cuerpo, pero en algunos casos esto se transforma en algo perjudicial. Entonces hay algunas cositas que nos falta analizar, como por ejemplo qué es la fagocitosis. Ustedes recordaban que los polimorfos nucleares migraban, ¿cierto? Salían al tejido y después iban hacia el lugar donde estaba la noxa para realizar la fagocitosis. Fagocitosis significa que va a comer. Fago significa comer. Se va a comer a todos las noxas. Y eso lo hace a través de mecanismos oxidativos y no oxidativos. Entonces, los come, ¿cierto? Los engulle dentro de su citoplasma y adentro produce varios elementos químicos que finalmente van a matar a la bacteria o al virus. Entonces, histológicamente, en el microscopio, nosotros podemos ver esto que se llama un foco inflamatorio. Foco inflamatorio significa un aumento de la concentración de los elementos glóbulos blancos en el lugar donde está la noxa. Y eso ocurrió porque hubo una hiperemia. Hiperemia es todo lo que yo les conté del aumento de la llegada de la sangre por la vasodilatación. Hiper significa más y emia significa sangre, ¿cierto? Más sangre. Entonces, llegó más sangre, hubo edema y eso permitió todos los procesos hemodinámicos para la migración leucocitaria y la concentración en el foco. Y eso se va a llamar foco inflamatorio, en el lugar de la noxa. Entonces, finalmente hay modificación de los vasos. Recuerden que esto es respuesta vascular. La respuesta inflamatoria aguda es respuesta vascular. Se modifican los calibres, se modifica la estructura de los capilares, hay migración y finalmente fagocitosis, porque yo necesito que se elimine. No me sirve de nada tener todo esto bueno, si finalmente no se produce la fagocitosis. Y al revés, no va a haber nunca fagocitosis si no han ocurrido todos los elementos anteriores. Entonces, es una secuencia de elementos y pasos que están estructurados en estos 12 pasos que ustedes vieron en la clase para que todo funcione bien. Nuevamente, una imagen histológica súper linda que tomamos en el laboratorio, donde podemos ver vasodilatación, fíjense, ahí vasos llenos de sangre. Lo que yo veo, glóbulos rojos. Eso es lo que veo. Pero yo eso lo interpreto que si hay más glóbulos rojos, también llegaron glóbulos blancos. Y por fuera del tejido, si veo unos puntitos negros, eso yo lo interpreto como infiltrado.
inflamatorio. Los glóbulos rojos salen también, pero en menor cantidad. A mí me interesa que salgan los glóbulos blancos. Miren aquí. Muchos glóbulos glóbulos rojos, es lo primero que se ve, pero yo también sé que entre medio de todo esto hay también muchos glóbulos blancos, que son los que me interesan. Finalmente, estoy pasado un minuto. La inflamación aguda se puede curar, puede generar muerte celular en el área afectada, o puede ir a la cronicidad y transformarse en inflamación crónica, que eso será lo que van a ver en un próximo capítulo, en otra